Listo. Eh, Buenas, ¿cómo se encuentran? De nuestra parte, es un gran lujo y sobre todo un gran honor encontrarnos con una de las figuras no solamente más emblemáticas, sino además de ello sumamente notorias de todo nuestro país y, cómo no, de nuestra querida localidad de Puno. El maestro es una persona múltiple, es prácticamente una vorágine de ser que encasillarlo en un solo término sería inducir al oyente o a las personas que se puedan encontrar en este live en un error. Así que de nuestra parte le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por esta entrevista, por la oportunidad de conversar sobre este tema tan especial, tan caro y tan difícil para mucha gente que es la poesía. La literatura es una de las artes más venidas a menos en estos, 100, en estos 80 últimos años, ¿no? Porque yo creo que hasta los años 20, hasta los años 30, sin duda ocupó un lugar muy especial en la vida social, en la vida cívica, ¿no? La gente estaba comprometida con la literatura y conocía su importancia. Y bueno, en los años 70, 80 vinieron los medios de comunicación, la televisión y las redes que han desplazado a las artes, que han desplazado a la lectura. Entonces, como dije, un arte venido a menos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las grandes personalidades del siglo XX en la política, por ejemplo, el doctor Bustamante y Rivero, ¿no? Era una persona muy ligada a las letras, amigo de Martín Adán, ¿no? O Manuel Dahmer, que publicó varios poemarios, ¿no? O Barrantes Lindán, que leía y era muy amigo de Manuel Escorza, de César Calvo, de los poetas del 60, ¿no? De Javier Heró. En cambio ahora a un político, un poeta, un escritor, un novelista, no le interesa muy poco. Entonces es la sociedad que ha cambiado, ¿no? Los ejes de preocupación, de interés de esta gente que ocupa los cargos dirigenciales del país no tienen mayor importancia. Pero la literatura sobrevive porque tiene un espíritu propio, ¿no? Tiene un alma propia, no tiene una conciencia de sí, y eso hace que el Perú, que ha tenido grandes poetas, lo siga teniendo, ¿no? Hay jóvenes poetas de gran calidad, ¿no? De gran calidad, y no obstante que esto no tenga mayor importancia para el estamento político y social del país. Sí. Y en todo caso, si es que su notable figura nos lo permite, queremos, si es posible, eh, estar en retrospectiva y abocarnos en aquellos años por los que su persona era un niño y, como bien se recuerda, tanto en la academia como en la diversidad poética de nuestro país, sus dos señores padres, hombres, personalidades muy notables, iban de manera indistinta a diversas actividades y o ceremonias, por lo cual, y esto es una especie de anécdota que ingresa en el ideario de la gran parte de los peruanos, usted muy de niño interrumpió a su señora madre y le hizo una conjetura muy variopinta, la cual era si es que había o no algún tipo de requisito o, en todo caso, conocimiento previo para poder realizar poesía propiamente. Y a su vez quisiéramos, si es que usted no lo permite, eh, ingresar ante la presente entrevista de esa forma. ¿Nos podría comentar un poco de esa experiencia en particular? Sí, yo tengo la suerte, yo no diré que vengo de un hogar muy humilde, no vengo de un hogar que
yo aprendí por mí mismo, que me costó mucho. Yo tuve una iniciación temprana gracias a mis padres, ¿no? Mi mamá era una persona que le gustaba mucho la literatura y cuando yo tenía 5 o 6 años, no recuerdo, me hizo memorizar El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ¿no? Que son varias páginas. Y entonces, cuando memoricé este cuento maravilloso de Wilde, además estamos hablando de Oscar Wilde, de uno de los fundadores de la literatura contemporánea, eh, me pareció que este era un mundo verdaderamente mágico y alucinado, y creo que desde aquella época me dediqué a pensar en la poesía, ¿no? Y es verdad, ya ha sucedido esto, ¿no? Y después de que era el declamador de las actuaciones de mi escuela, porque estudié en una escuela urbana en la ciudad de Juli, ¿no? Cuando ya ocurría todo esto, un día yo ya escribía mis poemas. Además, ya estaba muy cansado de aprenderme cosas de memoria y prefería inventarlas. ¿Sí? Y les hacía pensar que yo lo había aprendido. Pero las inventaba en ese momento o preparaba algo, un motivo para poder desarrollar el momento que me tocara intervenir. Y yo tenía mi cuadernito y un día le pregunté a mi madre si había algún requisito para poder escribir poemas. Y me dijo que no. Y como no estaba tan seguro, y mi madre en ese momento estaba un poco apurada porque tenía que salir, le pregunté a mi papá y me dijo, no, cualquiera puede escribir. Y entonces yo ya tenía mi cuadernito. Pero mis padres demoraron en darse cuenta que yo improvisaba, ¿no? Que ya no aprendía, que ya no utilizaba la memoria para decir estos poemas. Y eso debió ocurrir más o menos hasta que yo tuve unos 9 o 10 años, ¿no? A los 10 años ya se percataron que yo tenía mis propias composiciones y que les estaba contando un cuento. Y maestro, efectivamente, cuando usted surcaba los 9, 10 años, eh, usted en lo personal tenía bien no solamente escribir poemas varios, sino que además tenía esa particularidad de abordar aspectos de la vida poco tocados o en todo caso sus poemarios eran de las cosas más inhóspitas que podía haber. Quizás, qué sé yo, usted realizaba un poema, quizás sobre la ventana, sobre la puerta, pero ¿qué nos puede decir el poeta al respecto? Que obviamente un niño de 8, 9, 10, 11 años solamente eran poemas muy elementales, ¿no? Puede escribir sobre lo que conoce y claro, por debajo está la intuición y está la naturaleza de las personas, porque dentro de nosotros existen cosas que no sabemos, ¿no? Que nosotros ignoramos, ¿no? A veces no hemos explorado lo suficiente eh, para saber qué hay dentro de nosotros, ¿no? Cosas que vienen de más atrás, que están en la parte más oculta del cerebro. Y entonces ahí se van colando, ¿no? Uno habla de la puerta, de la ventana, pero se van colando pequeñas cosas, ¿no? Y que vienen de la naturaleza y de la conciencia atávica, de la memoria atávica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Pero yo creo que no eran cosas muy importantes, eran cosas muy elementales, cosas de niños, hasta que llego más o menos a los 16, 17 años, en que ya ingreso a lo que se llama pues la poesía como, como arte, ¿no? La poesía como arte. Sí, porque si nosotros comenzamos a mirar de manera muy aguda, su señor padre era un notable abogado y su señora madre era una maestra. Entonces, como bien nos comenta, a partir de los 14, 15 años, cuando usted ya está en esa gran unidad escolar, sus poemas ya obtienen
ese gran sentido, por así decirlo, crítico, y cómo no, ya podríamos hablar que el gran poeta Omar Aramayo ya se sentía propiamente un escritor. ¿Es así, maestro? Así es, ya en el colegio realizo actividad escolar. Tenía yo un compañero, Percy Saga, un buen poeta, poeta puneño, ¿no? Y él tenía su periódico mural y yo tenía mi periódico mural y competíamos. Y poníamos noticias, información, y por cierto que poníamos nuestros poemas, ¿no? A veces los periódicos murales de Percy eran mejores que los míos, y a veces los míos eran mejores, ¿no? Y con Percy fundamos el grupo Oquendo de Amati, ¿no? Que es el primer grupo al que yo pertenezco, y creo que fue el único, ¿no? El primero, porque después participé de otro grupo en Arequipa, y en este grupo participa Gerardo García Rosales, que es un poeta de Jauja, un poeta conocido, más importante poeta jaujino actual. Participa Percy Saga, participa Gloria Mendoza y Serapio Salinas, un muchacho que ya murió y que era muy buen poeta. Entonces realizamos actividades, ¿no? Muy intuitivamente, ¿no? Hacíamos recitales con velitas, cosas así, y es una poesía inicial, ¿no? De 15, 16 años. Y a los 16 años yo viajo a la ciudad de Arequipa, donde tengo la suerte extraordinaria de ser alumno de Antonio Cornejo Polar, ¿no? A quien le debo por lo menos casi la mitad de lo que yo sé de literatura, porque Antonio venía de ser alumno de Bausoño, de Damaso Alonso, había hecho su doctorado, era un hombre joven que tenía 28 años, un hombre delgado, que fumaba en clase, entonces se podía fumar en clase, los profesores podían fumar en clase, y, y nos enseñó en la primera clase que cómo un texto se podía armar y se podía desarmar y se podía armar, ¿no? Para el análisis. O sea, el análisis del texto, ¿no? Recuerdo el análisis de los romances del pajarillo, ¿no? Que es un cantar del siglo XVI o XVII, y entonces ahí entendí que la poesía es un elemento vivo, ¿no? Es un elemento vivo, es una máquina viva, ¿no? Y eso me ayudó mucho, porque entonces ya escribía con un poquito más de cuidado, y con el tiempo, no solamente con un poco más de cuidado, sino con la conciencia de que existen recursos, ¿no? La poesía es como una carpintería, ¿no? Cuando yo era muy niño, mi madre me dejaba donde un carpintero, porque ella tenía que ir a trabajar, y yo me divertía, muy niño, 4 años, ¿no? Me dedicaba a recoger los restos de las maderas, los cubitos, los listones. Me maravillaba con el cepillado de la garlopa, del garlopín, ¿no? Y entonces, cuando me preguntaban qué cosa quiere ser cuando sea grande, yo les decía, maestrito carpintero, ¿no? Y entonces la poesía es como una carpintería, ¿no? Entonces, muchas personas, muchas de buena fe, dotados de un gran amor por la palabra, por la expresión, por el decir, no saben que la poesía es una carpintería, ¿no? Es una estructura hecha de partes, y esas partes deben ser seleccionadas, y esas partes deben de estar en función del todo, ¿no? Y esa función del todo tiene que estar en relación con el contexto, ¿no? El contexto es lo fundamental, no saber dónde estamos. El poeta tiene que enterarse dónde está, ¿no? Y la otra parte es que una palabra no significa nada. Una palabra no significa, sola no significa nada. Una palabra significa algo cuando está en relación con otras palabras, ¿no? Y una palabra significa distintas cosas de acuerdo a las distintas palabras con las que se pueda unir, con las que se pueda aliar, ¿no? Es como un metal, ¿no? Es como un metal. El poema es como un crisol donde el metal está ardiendo. Entonces, depende de la aleación que uno le ponga,
para que el poema sea algo duradero, hermoso, opaco si uno quiere, brillante si uno quiere, tenue si uno quiere, fuerte, voraginoso si uno quiere, ¿no? Pero de acuerdo a los elementos que uno pone. Entonces, para mí, Antonio Cornejo Polar fue un obsequio de la vida, de la naturaleza y de la poesía, y le puso el prólogo a mi primer librito de poesía, que se llama Antiguas Canciones, ¿no? Y entonces, a partir de eso, entendí que la poesía era un trabajo, ¿no? Un trabajo como el del ingeniero, un trabajo como el del arquitecto, un trabajo como el del político, ¿no? Que había que dedicarse, y que para eso era necesario un conjunto de insumos, ¿no? De insumos verbales, insumos lingüísticos, porque uno no puede escribir si uno no tiene las palabras, ¿no? La poesía es lenguaje, la poesía es lenguaje. Si la poesía no es lenguaje, no es nada, ¿no? Entonces, no podemos improvisar, ¿no? Las cosas que se necesitan decir, necesitan un lenguaje preciso. Y otra cosa, que tenemos que tener un mundo interior. Si no existe el mundo interior, entonces vamos a escribir sobre cosas vacuas, vanas, vacías. Sí, y maestro, efectivamente, usted en lo personal, sobre todo una gran parte de su vida, ha podido ser profundamente marcado en un tiempo de grandes cambios, tanto culturales, políticos, sociológicos en lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, su generación fue fuertemente impactada por lo que significó la Revolución Cubana y, cómo no, un aspecto casi trascendental para ustedes como la Revolución Cultural China o la Revolución, por ejemplo, vietnamita. Y eso para ustedes fue como una remecida total. ¿Cómo cambió su forma poética con aquellos acontecimientos? Eh, en efecto, mi generación mi generación es la generación probablemente más rica del siglo XX, ¿no? Porque en mi generación apareció el cine en el Perú, ¿no? Apareció el folclore como, no quiero decir que antes no hubiera folclore, sino el reconocimiento del folclore, ¿no? Arguedas dice que hacia los años 20 a la gente le daba vergüenza cantar sin guañí, pero en los años 60 llegaron los grupos de folclore a Lima y eran reconocidos, eran queridos, ¿no? Y los chicos de la Católica iban, por ejemplo, a los espectáculos de folclore, ¿no? Se dio la Revolución Cubana, ¿no? Luego se va a dar la reforma agraria en el Perú con el general Velasco, ¿no? Más tarde va a venir la perestroika y el glasnost, ¿no? La caída de la cortina, el lanzamiento del hombre al espacio, ¿no? La creación de los grandes telescopios, ¿no? Los conceptos de materia y antimateria, los conceptos de universo y multiverso, ¿no? El despegue de la nanotecnología, ¿no? La comunicación en tiempo real, ¿no? El internet, ¿no? Todos los sueños de Verne se hicieron reales en los años 60, 70. Y entonces, sí, es una generación muy rica. Ahora, ¿de qué manera me toca eso a mí? A mí me toca de una manera muy especial y muy distinta a la de mis compañeros de generación. Yo hasta los 45 años más o menos escribo una poesía que está basada en la imaginación y en la intuición. Nada más. ¿No? En la imaginación y en la intuición. Y ya a los 45 años, mi poesía se nutre de la experiencia, ¿no? Aparece la experiencia. Tardíamente, por cierto, pero así fue. O sea, no, eso no lo puedo alterar. Y entonces en mi poesía existen dos momentos, ¿no? El momento en que trabajo
con la intuición y y era absolutamente convicto. No me interesaba más otras cosas, sino mi intuición y mi imaginación. Y un poco la fantasía, ¿no? Y después de los 45, 50 años, tardíamente, entiendo el valor de la experiencia, o la experiencia se hace tan pesada, tan fundamental, comienza a gravitar de una manera tan fuerte en que la experiencia pues es fundamental. De modo que, por ejemplo, los Tupac Amaru es producto de la experiencia no solo personal, sino de la experiencia histórica, ¿no? Los críticos, los estudiosos que han tenido la bondad de escribir sobre los Tupac Amaru lo han comparado con, con los grandes cantos épicos, con las grandes gestas, ¿no? Con la poesía persa. Dice que solamente es comparable con la poesía persa o con los poemas védicos, ¿no? Pero eso realmente a través de la intuición y la imaginación jamás lo podría haber hecho, ¿no? Ya existe, sumado a la intuición y sumado a la imaginación, que cultivo por más de 25, de más de 30 años, ¿no? Sobre ese material, sobre esa estructura, sobre ese magma creativo, me viene la experiencia. Entonces, para mí la experiencia es novedosa, ¿no? La experiencia amorosa, por ejemplo, ¿no? La experiencia amorosa recién entra en mi poesía a los 45 años, tardíamente, mientras otros poetas de mi generación básicamente son producto de la experiencia y no de la imaginación y no de la intuición. Entonces, eso es una diferencia absoluta, ¿no? Eso es una diferencia absoluta con los demás poetas de los años 60 y 70. Hay también, maestro, dos hechos que sacudieron abruptamente a cada uno de ustedes, como lo fue la muerte de Heró y, cómo no, la de Edgardo Tello. Claro, la muerte de varios de los poetas de los 60, ¿no? Yo estuve en cuarto año de secundaria cuando mataron a Heró. Que fue una conmoción nacional, ¿no? No sé si ahora la sociedad se hubiese conmovido tanto con la muerte de este joven profesor de literatura, con este profesor de inglés, con este activista político y magnífico poeta, ¿no? Y magnífico poeta. Un poeta precoz, ¿no? Heró es un poeta precoz, ¿no? Porque antes de los 21 años ya tenía una obra completa, ¿no? Tenía una obra completa, depurada, que ha quedado como un clásico, ¿no? Es el único poeta que se vende en los supermercados, ¿no? Poeta comunista que se vende en los supermercados, ¿no? Y que es una parte ya que ha ingresado a la cultura popular incluso, ¿no? Entonces, la muerte de Tello fue un poco más silenciada, ¿no? Porque no era tan gran poeta y no venía de las altas esferas sociales como venía Heró, ¿no? Heró venía de las altas, era médico del doctor, hijo del doctor Heró, de un médico conocidísimo, querido en la sociedad limeña, ¿no? Pero a eso hay que sumar la muerte de Juan Ojeda, ¿no? Mi gran amigo, mi gran compañero, y la muerte de Luis Hernández, que también murió muy joven, jovencito, ¿no? Ojeda murió a los 28 años, ¿no? Y Ojeda a los 28 años también deja una de las obras más completas, más cultivadas, más cultas también, ¿no? Yo creo que Ojeda es uno de los poetas más cultos que ha dado América Latina, ¿no? De una cultura inusitada, ¿no? Y de un trabajo increíble, ¿no? Poesía metafísica, poesía espiritual, y Luisito Hernández, que también fue muy amigo mío, ¿no? Que murió a los 35 años, ¿no? Un hombre joven, y que también deja una obra completa, ¿no? Entonces, sí, estas muertes jóvenes han sido de gran trascendencia en quienes hemos vivido en aquellos años. A eso hay que sumar la muerte de Chabuca Granda, ¿no?
es una cantante, pero es una letrista fina, ¿no? Es un canto, una letra muy cultivada y su música igual. Yo fui muy amigo de Chabuca, de la señora Isabel Granda, ¿no? Con ella conversé días y noches enteras, ¿no? Era una gran conversadora y, y tuvo una honda gravitación en el mundo cultural literario, porque era muy amiga de Manuel Esforza, era muy amiga de César Calvo, ¿no? Amiga muy cercana de Calvo, ¿no? Y de todos los intelectuales. Era una mujer muy culta, Chabuca Granda. Entonces, estas muertes jóvenes, Chabuca murió a los 59 años, una mujer joven. ¿Sí? Tenía una vida por delante y tenía una obra por delante, ¿no? Gran persona, Chabuca. Entonces, estas personas en mí influyeron muchísimo, ¿no? Entonces, mi poesía yo creo que tiene, tal vez no se note, ¿no? Algo de todos ellos, ¿no? Calvo también fue muy amigo mío. Yo supongo que mi poesía debe tener el lenguaje, el espíritu, ¿no? Y de otras personas extraordinarias como Juan José Vega, el historiador, que también fue muy amigo mío, ¿no? Muy amigo mío. Y yo una temporada viví en su casa, ¿no? Y todo esto es muy significativo y trascendental para mí. Y cómo no, ya que usted ha tenido bien comentarnos algunos nombres, nosotros también podremos mencionarle la figura de esta gran poeta Cecilia Bustamante, ganadora, como bien sabemos, del Premio Nacional de Poesía ya en el 65, y era una autora totalmente excelente, una autora con una dinámica, una performance, como llaman ahora, y que reconocía muy bien los tempos. Junto con su esposo eran grandes amigos de su persona. Así es, así es. Yo la quise mucho. Tuve la suerte de vivir en su casa en Alfonso Ugarte, frente al Colegio Guadalupe, en el año de 1967, si no me equivoco. ¿No? Cecilia tenía un espíritu finísimo y es una de las primeras poetas que traduce al inglés la poesía norteamericana, ¿no? Que se dice que la poesía de los 60 es al modo inglés, ¿no? ¿Quiénes traducen? ¿Quiénes son los traductores de esa generación? Una de ellas es Cecilia Bustamante, Carlos Germán Belli, ¿no? Hernández es otro traductor al inglés, ¿no? Y Cecilia fue muy amiga de Hilda Gadea, la esposa de Che Guevara, la esposa peruana de Che Guevara, y de Julia Solar, ¿no? Que las tres eran conocidas como las guerrilleras de Salón, ¿no? Y que fueron las primeras que apoyaron a la Revolución Cubana en 1959, ¿no? Y bueno, desgraciadamente ese matrimonio se disolvió. ¿No? Julio Ortega, un gran crítico, una mentalidad, un promotor de su generación y promotor del boom, ¿no? Julio Ortega, junto con Vargas Llosa, junto con Casa de las Américas, ¿no? Es uno de los que despertaron a la sensibilidad del boom. Y yo en su casa tuve la suerte de leer, ¿no? Porque en su casa llegaron los primeros ejemplares de 100 años de soledad, no tanto la edición española como la edición argentina. Entonces en su casa habían dos ejemplares y creo que en Lima era en el único lugar donde habían los libros de García Márquez. O sea que yo los leí muy tempranamente. Y Cecilia era un espíritu pues sumamente amplio, generoso. ¿No? Pero promocionaba a muchas poetas, mujeres peruanas en los Estados Unidos, porque ella fue a vivir a Austin, a Texas, ¿no? Y desde allí promocionó a muchas cantantes, a muchas mujeres, porque es ella una de las primeras feministas, una de las primeras reivindicadoras de la mujer en el Perú. Hay un hecho, maestro,
que se comenta sucesivamente en los grupos poéticos, que fue el momento en que su persona conoció al poeta Inostroza. O sea, cómo fue en sí ese acercamiento, de qué prácticamente lograron charlar y sobre todo cómo tanto don Rodolfo Inostroza o qué sé yo, doña Alicia Maguiña, cómo el poeta Aramayo puede describir ese don de espíritu que tenían, seres múltiples, sumamente vastos, artistas completos, conocedores en áreas muy conexas, pero sobre todo en géneros que para la mayoría son totalmente esquivos, con un talento y una vitalidad totalmente sorprendente, y esa versatilidad, por ejemplo, en el poeta Inostroza, con su magistral pluma, que lo podemos connotar desde sus primeros poemarios hasta los últimos, y así sucesivamente. Rodolfo es uno de los pocos escritores orgánicos que ha tenido el Perú, ¿no? Quiero decir que con la palabra orgánico, que estuvo en todos los géneros, ¿no? Escribió teatro, cuento, novela, poesía dramática, periodismo, o sea, tenía todo, ¿no? Es un escritor orgánico, es es uno de los pocos poetas orgánicos, porque los poetas escriben un poco de narración, un poco de periodismo y ahí queda. Pero además Hinojosa es un poeta precoz, ¿no? Precoz, su madre Gloria Clausen era poeta, su padre también era poeta, ¿no? Una vida trágica, dolorosa, ¿no? Ellos se venían de Huaraz después de la terrible tragedia que sufrió ese pueblo. Y yo lo conocí en Puno, ¿no? Lo conocí en Puno eh, en los años 60. Hubo un proyecto de Fernando Belaúnde que se llamaba Cooperación Popular, que implicaba a los escritores en un proyecto que se llamaba Cooperación Popular, ¿no? Entonces, yo estaba en quinto año de secundaria, ¿no? No sé cómo lo detecté, y en Puno fuimos muy amigos y caminamos noche tras noche en conversaciones infinitas. Y más tarde yo lo encuentro en un congreso de escritores precisamente organizado por Julio Ortega y Cecilia Bustamante en 1967, ¿no? Donde conocí a una serie de de escritores, ¿no? Por ejemplo, conocí a Roger Rumriles en aquel año, que es un escritor selvático, probablemente el más importante escritor selvático, ¿no? Magnífico novelista, periodista y buen poeta. Conocí a mucha gente en el año 67 y lo volví a ver, y lo volví a ver en París, lo volví a ver en distintos lugares, ¿no? Con una vitalidad asombrosa. Por eso cuando murió no pude creerlo, porque tenía pues una fuerza de toro, ¿no? El ronco tenía una fuerza de toro, ¿no? Y entonces, y le gustaba compartir con los poetas jóvenes, ¿no? Entonces se amanecía y yo despertaba en la mañana después de haber dormido bien y seguía con la conversación y con el mismo espíritu, con el mismo ánimo. El gran poeta. Yo creo que nunca estuvimos tan cerca de un premio Nobel, ¿no? Yo creo que Inostroza tenía tanta calidad como para ser un premio Nobel, y mucho más importante e interesante que los premios Nobel que han venido después. Pero el Estado peruano es huérfano de ideas, huérfano de sensibilidad, castrado de inquietudes, de ánimos, como para haberse dado cuenta, no obstante que y nosotros ya tenía una serie de premios como para haberlo lanzado. Me da mucha tristeza el caso de Inostroza, ¿no? Como el de otro, como el de toda la poesía peruana. Sí, maestro, y efectivamente hay un hecho que nosotros nos llega eh, de- desde hace un muy buen tiempo, que nos despierta mucha melancolía, y entre los nombres que pueden figurar está don Percy Saga.
O sea, ustedes no solamente tuvieron lecturas de poesía varias, como por ejemplo en el Cine Azul, un singular local con un techo totalmente típico de paja y esas paredes tan nuestras de adobe, o algunos dirán junto con Diablo Fuerte, en lo cual ustedes no solamente eran jóvenes intrépidos, sino también prácticamente abordaban a todo aquel que en los pueblos quedaban perplejos y sumamente gustosos de esas noches especiales que ustedes les ofrecían. Y así sucesivamente, como la anécdota que usted nos comentó, que buscaban velas y así encendían estas famosas cartulinas de colores y colocaban ahí los nombres que ustedes mismos iban a leer. Sí, es verdad, ¿no? Percy Shelley era un hombre muy inteligente. ¿No? Yo no sé por qué no ha dejado una obra más voluminosa. Era un hombre muy inteligente, con amplia formación política, ¿no? Que igualmente no sé por qué no salió a... Bueno, creo que el cargo máximo que él ostentó fue el de secretario general de la CEPOSTEP en Lima, ¿no? Fue secretario del SUTEP, amigo íntimo de Horacio Ceballos, que también fue muy amigo mío, y elemento político precisado, ¿no? Y con una poesía muy delicada, muy fina, y su muerte también me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Y cómo no, si es que nosotros mencionamos la figura de Don Percy, teníamos también que colocar a la palestra a ese fabuloso grupo, el cual titulaba por nombre Orcopata. O sea, Orcopata prácticamente empiezan a laborar en la intelectualidad literaria, siendo algunos de muy avanzada edad en comparación de otros muy jóvenes. Quizás algunos que nos puedan estar escuchando en el live nos comentarán de esa gran influencia que ustedes han tenido y cómo no, porque el espacio lo medita, mencionarlo a figuras como Kendo. Quizás también algunos mencionarán los surrealistas franceses o en todo caso esa cultura andina que es una especie de binomio entre lo aymara y quechua. Claro, en efecto, Surata nació en 1897 y se inicia cuando tiene en 1916. O sea, joven, todos eran jóvenes, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo en sus últimos años, ¿no? E inicié los estudios de Surata, ¿no? Ahora publiqué el año 69 un pequeño libro y este año 2022 debe publicarse un libro mío que es igual de voluminoso que los Tupac Amaru, es decir, unas 800 páginas, que es una especie de guía elemental para la lectura del Pez de Oro. Bueno, porque todo el mundo dice, no, no lo entiendo, es un libro complejo, complicado, no sé de qué se trata, habla de uno y después de una cosa y luego de la otra. Entonces, yo me sometí hace muchos años en la obligación imperiosa de explicar el Pez de Oro, ¿no? Y entonces, este 2022, ojalá que pueda aparecer mi libro sobre Surata y el grupo Copata, pero básicamente es una lectura del Pez de Oro, ¿no? Igualmente, sobre Oquendo, le dediqué mi tesis de bachiller en 1967, ¿no? Yo estudié tempranamente a Oquendo, y todas esas fotos que aparecen en el Google, ¿no? Son fotos que yo descubrí, son fotos mías, ¿no? Yo tengo las fotos originales, están un poquito malogradas, pero las tengo. De modo que conozco absolutamente y obviamente que influyeron muchísimo en la formación de los poetas contemporáneos, ¿no? Y tanto Oquendo como Surata son poetas pues que fueron reconocidos muy tardíamente, ¿no? A Oquendo se le reconoció recién
con el discurso La literatura es fuego de Mario Vargas Llosa, y con mis trabajos y mis artículos y mi tesis, que ha sido completamente guaqueada. Se han escrito varios libros sobre Oquendo, y sin embargo también espero publicar pronto el libro sobre Oquendo, ¿no? Que será un libro un poco más ágil, ¿no? Porque este libro sobre Churata es un libro denso, intenso, profundo, proliferante, y veamos cómo sale este libro de Churata. Es un grupo importantísimo, este grupo Copata, porque de cierta manera, no de cierta manera, sino de una manera muy directa, ¿no? Herencia, es heredad del indigenismo del siglo XIX, ¿no? La revaloración del indio. Ahora no sé si quiere usar la palabra indio, pero la palabra indio fue usada por Mariátegui, fue usada por Tupac Amaru, fue usada por Garcilaso de la Vega, fue usada por Basadre. Entonces, ¿cómo cambiar la palabra mesa, ¿no? Vamos a inventar, como en García Márquez, con la peste de la fiebre del olvido de las palabras, vas a tener que cambiar todas las palabras, ¿no? El negacionismo es una de las grandes enfermedades del siglo XXI, ¿no? Todo está vedado. Siempre hay una persona que va a expurgar, que va a escarmenar, que va a hurgar en los orígenes o en las relaciones de las personas, de los grupos sociales, ¿no? Y entonces se va para traerse abajo todo el pasado. Es verdad que el pasado tiene elementos ominosos, no tiene elementos absolutamente nefastos para el ser humano, que hay que cambiar, pero en cambio hay pilares lingüísticos, ideológicos, fácticos, que no se pueden cambiar, ¿no? El aeropuerto de Chile no se puede llamar Pablo Neruda, porque Pablo Neruda, según sus detractores, no violó a una ciudadana hindú. ¿No? Yo conozco el texto, eso está en Confieso que he vivido, el mismo Neruda comenta eso, y no fue una violación, no fue una violación. Y como esto hay una serie de cosas. Entonces, el indigenismo del siglo XIX va a convertirse en el indigenismo del siglo XX. No es un indigenismo nuevo, como se cree pensar, no es una trayectoria, y es una tradición que viene desde los Tupac Amaru, ¿no? Porque, ¿qué cosa quería Tupac Amaru? Coronarse inca, ¿no? Eso es lo que quería, ¿no? ¿Y qué cosa quiere Juan Bustamante, que es el más grande indigenista del siglo XIX? Coronarse inca. ¿Y qué cosa quería Runimaki en 1914? Coronarse inca, ¿no? ¿Y qué cosa quería Churata en el fondo? Coronarse inca, ¿no? O sea, van en busca de la restitución del viejo orden, ¿no? De un orden utópico, ¿no? El indigenismo busca una utopía, ¿no? Es la utopía de la justicia social, de la equidad, de la sabiduría, ¿no? De los saberes, ¿no? Y de la vida buena, ¿no? El vivir bien, ¿no? Suma causa, ¿no? Es el vivir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que la equidad de relaciones con la naturaleza, ¿no? Yo no soy el amo de la naturaleza, yo soy un elemento de la naturaleza, soy parte de la naturaleza. Pacha quiere decir que es todo, es el universo y el tiempo, ¿no? Yo soy una parte mínima, soy una parte íntima de ese Pacha, ¿no? Eso es lo que dice Churata, y eso es lo que dice el indigenismo. O sea, no dice más. Por cierto que esto está alimentado por la filosofía de Kierkegaard, de Heidegger, de Schopenhauer, por la filosofía de los griegos, ¿no? El diálogo con Nietzsche, el diálogo con Freud, ¿no? El diálogo con Platón, ¿no? Claro, no es simplemente soy yo soy el ser, míreme, soy el ser de aquí, ¿no? El ser está aquí, el ser sensible, ¿no? Soy el ser que me reflejo en el otro, ¿no? Soy yo porque está el otro. No solamente es eso, es el ser descrito
cultivado, animado por el pensamiento clásico, ¿no? Y su viraje y su entroncamiento y su búsqueda, su ubicación precisa en el mundo andino, en el mundo peruano, en el mundo americano. Por eso Churata dice, América está la serie, América está la serie, o la vivencia de el vivir América, ¿no? Hay, hay un aspecto maestro porque en nuestra literatura nacional muchas veces cuando se habla de literatura indigenista propiamente, se comienza con Ciro Alegría, con el Taita Arguedas, pero, y ahí viene el pero que es indispensable, siempre se desconoce a poetas y, cómo no, narradores de Puno, por ejemplo. Y nosotros vemos ello que es un grave y grosero error, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ellos fueron los primeros en no solamente escribir allá, qué sé yo, antes del siglo XX y a definirse propiamente andinos, y tuvieron esa relevancia totalmente vital. Y cómo no, algunos comentarán la figura de José Antonio Encinas y así sucesivamente, y esa significativa pero loable defensa a esa cultura tan rica eh, los hace seres más que notables y dignos de reconocimiento. Por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque el país sigue siendo un país racista, centralista, feudal y colonial, ¿no? Entonces, la Lima centralista no quiere reconocer, los críticos, los estudiosos, los profesores de literatura limeños no quieren reconocer, pero eso va a cambiar, ¿no? Y en segundo lugar, eso va a cambiar en 2 o 3 años, eso no es una esperanza, ¿no? Es algo que ya está cambiando, ¿no? Y existe la cátedra Churata en los Estados Unidos y en Italia, ¿no? Eso está cambiando, ¿no? Eso ha cambiado. Y lo segundo es porque Arguedas decía que el único indio que existía era el indio que él había descubierto, el indio del cual hablaba, ¿no? Y él negó a muchos otros indigenistas, a los indigenistas de Mariátegui, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de indigenismo, en vez de remitirnos a Mariátegui, nos remitimos a Arguedas, ¿no? Arguedas fue un parricida, ¿no? Arguedas es un gran escritor, ¿no? Fue un novelista importante, un escritor para los años 60 y 70, en que fue el auge de Arguedas, no fue maravilloso, pero Arguedas cortó a muchos espíritus, negó a Imazumac, ¿no? Negó a Imazumac y negó a muchos indigenistas, negó al grupo Copata, ¿no? Negó al mismo Carlos Eduardo Valcárcel, ¿no? Que fue una persona que lo protegió a Arguedas, ¿no? Eh, y luego, obviamente, el gran padre del indigenismo es, sin lugar a dudas, José Antonio Encinas, ¿no? Un maestro profético, visionario, ¿no? Un adelantado, un vanguardista, ¿no? Que pensó en una escuela distinta a la cual los ministerios de educación sucesivos de los diferentes gobiernos no han podido todavía comprender, ¿no? No entendemos que necesitamos no un modelo de escuela, ¿no? Sino necesitamos muchos modelos de escuela, ¿no? El Perú es un país megadiverso. Esa megadiversidad requiere distintos tipos de escuelas, ¿no? El impacto de Occidente en el Perú se da de diferentes maneras. Eso requiere diversos tipos de escuela, ¿no? Y ese tipo de escuela ya fue practicado, estrenado, augurado en 1907, 1908, ¿no? Una educación para la vida, una educación para el trabajo, una educación creativa, no al estudiante pasivo, ¿no? No al estudiante oyente. Eso lo cambió en China. Nos escriben en YouTube Live que
si nosotros hemos hablado sobre el grupo Orcopata, ¿por qué no podemos hablar de grupo de Oquendo? O sea, nosotros recordamos, por ejemplo, que ese fabuloso grupo, una de las primeras grandes actividades literarias que hizo fue el tan vanaglorioso primer festival de poesía surpe peruana. Quizás podemos inducir al error años 67 o 66 quizás, y ahí es de común denominador que tuvo esa presencia de voces totalmente vitales como la de Luis Nieto o como la de don Guillermo Mercado. Y, Claro. y así, o sea, eran permanentemente lo que ahora los jóvenes pueden denominar un ping-pong entre lecturas, debates. Era algo muy, muy lindo y todo al aire libre, pero sobre todo en mercados, en parques, y así sucesivamente. En efecto, estuvo ahí, estuvo también Horacio Ceballos, que no era político, que estaba muy lejos de ser el secretario general, el gran huelguista que interrumpió el gobierno de Velasco, ¿no? Estaba Horacio Ceballos, estaba Guillermo Mercado, que era el patriarca de la poesía arequipeña, Lucho Nieto, que era el patriarca de la literatura cusqueña, a quien entonces se le conocía con el nombre de el mariscal de la poesía peruana, ¿no? Estaba también Rosa del Carpio, una poeta que acaba de fallecer, ¿no? Una innovadora, una poeta social, poeta política de gran importancia, ¿no? Estuvo mucha gente y no sé cómo nos atrevimos, éramos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía 19 años, 18 años, y fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo, fue un impacto y de alguna manera para recuperar la tradición cultural de Puno, ¿no? Contamos con apoyo de muchos amigos y de mucha gente. Es, y la, presencia de muchos poetas jóvenes, de Walter Márquez, un poeta arequipeño, y de una poeta bellísima que ha desaparecido, y una poeta finísima, dedicada a Brunilda Joyce, ¿no? También estuvo en Puno, y todos esos hicimos dos festivales de poesía surperuana, ¿no? Bueno, es lo que ha quedado. Qué gusto y qué alegría enterarme que eso haya trascendido. Pensé que eso ya había sido absorbido por la esponja del olvido. No es así. Para nada, maestro. Y nosotros cuando hablamos de Arequipa, como usted también nos ha descrito perfectamente la figura de Churata, o sea, un Churata que lo podemos encontrar de primera mano allá en los albores de 1957 con el Pez de Oro, y podemos evidenciar una obra que va más allá de lo propuesto, es que una obra que tiene ese afán de profundizar, de ir a ese aspecto heterogéneo de tantas materias culturales que no solamente trascienden, sino que conectan con lo poético, con lo literario peruano. O sea, un Churata que prácticamente no solamente desarrolló esa preocupación notable para conectar tanto la tradición, una especie de tridente entre lo literario, lo cultural y, cómo no, lo filosófico indígena. Y es algo muy, muy lindo. Claro, el Churata es un gran híbrido, ¿no? Es un híbrido de quechua con aymara y con el ultraísmo, ¿no? En el Pez de Oro hay chispazos, hay momentos, hay pozos de luz ultraísta, ¿no? Es un poeta ultraísta, sí, desde 1920, 23, ¿no? Imágenes, metáforas ultraístas. Entonces, y sumado a eso, la cultura clásica, ¿no? Churata es una persona que busca lo holístico, ¿no? Lo universal, ¿no?
Churata ya habla, por ejemplo, en 1957, de cómo el parto electrónico, dice, que va a oscurecer al indio, ¿no? Eso dice. En 1957, ¿eh? Cuando la computadora todavía estaba en sus pañales, ¿no? ¿Cómo podía adelantarse tanto? ¿Y cómo podía adelantarse social y políticamente tanto? Y el otro punto que es importante remarcar es la colonialidad, ¿no? Ahora encontramos filósofos latinoamericanos, peruanos, argentinos, españoles, franceses, que hablan de la colonialidad. Yo creo que hasta el momento nadie ha hablado con tanta profundidad de la colonialidad como habló Churata, ¿no? No solamente el aspecto político, social, sino el aspecto psicológico, íntimo, cómo nos hemos colonizado, ¿no? Cómo en nuestros hábitos, en nuestras actitudes mentales, en nuestros pensamientos, seguimos en nuestra sexualidad, ¿no? Somos agentes de la colonia, ¿no? Y eso es valiosísimo, Churata, porque yo creo que por lo menos el 50 o 60% de su obra está dedicado a la colonialidad, pero en su expresión más profunda, no solamente lo político, lo histórico, ¿no? Que es de lo que trata, lo social, ¿no? Sino lo psicológico, ¿no? Lo más profundamente humano, el ser, ¿no? Ha sido colonizado, ¿no? Por la iglesia y por el sistema colonial español universal, ¿no? Entonces, en Churata hay distintas facetas, ¿no? Es muy diverso en sus planteamientos. Cada tema es sorprendente. El tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? El tema de la muerte, que es propio de Dante Alighieri, de Rulfo, ¿no? Los últimos libros de Carpentier, ¿no? Él trata a la muerte de igual a igual que todos estos escritores, ¿no? La filosofía la ontología del tiempo, ¿no? Es tremendo. Cuando uno lee la densidad, yo creo que solamente Ojeda comprendió algo de esto, ¿no? Juan Ojeda era muy profundo. Entonces, la ontología del tiempo, por ejemplo, ¿no? Dice que el tiempo no existe, ¿no? El tiempo no existe. Lo que existe es la materia que se va desgastando, ¿no? La materia que se va haciendo tiempo. Que la materia del tiempo es la materia misma, ¿no? Y tiene una exposición, tiene una explicación, tiene un desarrollo filosófico para esto, ¿no? No es que se le ocurra o escriba un verso que diga esto, ¿no? Hay un desarrollo muy intenso. Yo creo que hay Churata para rato, ¿no? Hay Churata para rato, y hay Churata para la academia, hay Churata para los lectores, no solo que no ha habido una guía, ¿no? Churata yo creo que nunca pensó que lo que estaba escribiendo tuviera tanta prolicidad, ¿no? Porque es prolijo en los detalles de cuanto escribe y que fuera tan ampuloso, porque es ampuloso, es amplio, ¿no? Es amplio, es un océano, ¿no? Ingresar al pez de oro completamente es ingresar a un océano de donde salir es muy difícil, ¿no? Y requiere mucho tiempo. ¿No? Y otra cosa que a Churata creo que también, si de algo pecó, es de que sus 11 libros, porque el pez de oro tiene 11 libros, ¿no? Esos libros tal vez deberían de publicarse independientemente, ¿no? No tendrían por qué estar juntos, ¿no? Son 11 libros y cada libro tiene un propio tono, ¿no? Tiene un propio registro, tiene sus propias conclusiones y vamos a ver qué pasa, ¿no? Churata recién es un cofre que comienza a abrir. Usted, maestro, ha nombrado al poeta, según nuestro modesto parecer, más grande de Ancash, don Juan Ojeda, y eso es muy significativo para nosotros. Chimbotano, Chimbotano, Juan. Chimbotano. Chimbotano, Juan, Juan Ojeda tenía en su mente una novela de 1000 páginas.
y se las sabía de memoria, ¿no? Se producen los hechos en una huelga metalúrgica. Se parece a la novela de Joyce, que todo acontece en 24 horas, ¿no? Entonces, suceden una serie de circunstancias paralelas y en ese transcurrir utiliza un lenguaje distinto, de distintos registros, ¿no? Eso se llevó Juan, ¿no? No sé si dejó desarrollado algo, pero ese es el gran proyecto. Juan Ojeda es pues el puente entre los 60 y los 70, ¿no? Recuerdo que a mis amigos de Hora Cero, muy amigos míos, los trataba de sobrinos, ¿no? Y a él le decían tío. Juan Ramírez Ruiz le decía tío, ¿no? El tío de los poetas de Hora Cero. Muy sobrio, muy serio, sobrio, cauteloso cuando estaba ecuánime y absolutamente desquiciado cuando estaba en copas, ¿no? Poeta que se vestía como un bancario, ¿no? Con la camisa blanca, la corbata en su sitio, con el terno bien planchado, ¿no? Se vestía espectacularmente, ¿no? Me dice que su mamá se preocupaba para que saliera así y se sabía, era el hombre memoria, el hombre elefante, ¿no? Se sabía de memoria la gramática italiana, la gramática hindú, la gramática rusa, páginas enteras de Heidegger, ¿no? de otros filósofos desconocidos, se sabía de memoria todos sus poemas. Es un ser privilegiado, ¿no? Me da mucha pena que de su muerte, de la forma de su muerte y del desamparo también. Era un ser desamparado, ¿no? No obstante que tenía una familia que lo quería mucho, su hermano Clodoaldo, haya muerto de una manera poco apreciable, ¿no? Gran poeta Juan Ojeda. Anca ya ha dado poetas notables, ¿no? Anca ya ha dado a Inostroza, ha dado a Julio Ortega, ha dado a Juan, estoy olvidando a otro poeta notable, pero es uno de los departamentos que más poetas importantes ha dado. Chimbote, ¿no? Chimbote y la siderúrgica, ¿no? Y que también llamó la atención tanto a Arguedas. Ah. Usted también en un determinado momento de la entrevista nos ha comentado de Europa y nosotros sabemos, porque ello también es como un denominador en cada uno de los foros, de los grupos literarios, poéticos, que usted tuvo una gran estadía en París, en la capital de Francia, donde no solamente estuvo compartiendo, intercambiando misceláneas, perspectivas y sentimientos con una gran variedad de pintores, tanto portugueses, quizás franceses, minimalistas, y eso también en su propio proceso creativo le aportó muchísimo. Es cierto, yo tengo una ansiedad, tengo una necesidad de estar junto a la plástica, ¿no? A la pintura. Y yo tuve un amigo que ahora es un pintor portugués famoso, que es João Muniz, ¿no? João Muniz, ¿no? Que era un pintor minimalista, expresionista minimalista, ¿no? Que pintaba el blanco sobre el blanco, ¿no? Y conocía a mucha gente y era época también del free jazz, ¿no? El free jazz que de los africanos y norteamericanos, ¿no? Que invadieron París. Fueron años muy hermosos, ¿no? Yo fue el 73 y el 74, ¿no? Entonces sí tuve la suerte. Y en aquella época yo tenía una compañera maravillosa que se llama Mercedes Delgado Castro, que es una poeta arequipeña, ¿no? Una lingüista y fiel compañera en estas actividades con los pintores portugueses y con los frillacistas. Entonces, son años
que sin duda, pero si yo me hubiera quedado en París, no habría escrito lo que yo escribí. No, necesitaba un espacio, un lugar específicamente mío para poder hacer lo que a lo largo de los años he hecho, ¿no? Sí, te escucho. Gracias, maestro. Nosotros, connotando su producción, tenemos esta gran novela histórica, una novela histórica hispanoamericana que es los Tupamaru, o sea, unos Tupamaru donde usted no solamente se encarga de inmiscuirse, de adentrarse a lo más profundo de los sucesos históricos, casi con un pulso de cirujano, porque lo realiza con o sea, una manera tan minuciosa que sorprende. O sea, y ante ello nosotros tenemos la gran consulta a partir, o sea, nosotros sabemos que un escritor observa y analiza la vida, sobre todo los hechos, de una manera muy distinta al resto, y sobre todo su caso, que es un ser tan prolijo. ¿Qué diferencias usted encontró, sobre todo, para poder entregarnos los Tupac Amaru, pero sobre todo, eh, qué fue para usted mucho más fértil en esa inspiración para poder cumplir con ese rol tan vital? Porque nosotros sabemos que fue un proceso tanto de agotamiento físico, mental, un proceso arduo que tardó cantidad de años y que encontramos en su texto literario hasta aspectos poéticos y donde evoluciona constantemente su escritura, y ese lenguaje también lo vemos que ha ido cambiando. Tú lo has dicho, mi gran caballo, mi gran nave, mi gran río de tránsito hacia el lenguaje. ¿No? Si no hubiese tenido ese lenguaje, habría sido imposible realizar eso. ¿No? La acumulación de materiales, de información, siempre búsqueda de información, siempre la necesidad acuciosa de información, pero sin el lenguaje habría sido imposible. ¿No? Alguna vez yo dije que era una novela de lenguaje, ¿no? Pero obviamente no es una novela de lenguaje, porque en las novelas de lenguaje lo más importante y lo único importante es el lenguaje. Pero yo creo que es un equilibrio entre el contenido, ¿no? y el lenguaje, ¿no? Porque, como dice Nájar, es una novela donde hay hasta la ópera, ¿no? Hasta la ópera. Hay momentos operáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso con el lenguaje, ¿no? Con el flujo del lenguaje? Y eso es lo que ha hecho la novela, porque se puede juntar información, se puede hacer una antología de los textos tupacamaristas, ¿no? Se toman todos de los grandes autores tupacamaristas, desde Boleslao Lewin, desde María Siles del Valle, Juan José Vega, José Cornejo Buroncle, se los va juntando y ahí tienes, pero eso no es una novela, ¿no? No es una obra literaria. La obra literaria se hace con el lenguaje, solamente con el lenguaje. Y ese es el, ese es el resultado total. Y el concepto de libertad, maestro, o sea, nosotros no somos enteramente conscientes que ellos desarrollaron el concepto de libertad mucho más antes que cualquier otro. Y mejor, Sí. y mejor, porque ni San Martín ni Bolívar, menos Bolívar, desarrollaron totalmente el concepto de libertad, porque la independencia se hizo con los impuestos a los indios. ¿Qué libertad puede haber cuando la república está cargada sobre los hombros de los indios? ¿No? ¿De qué libertad se puede hablar si hasta 1854 ¿no? los negros eran esclavos? O sea, el concepto de libertad es un aporte peruano, es un concepto
original peruano, ¿no? Que arranca de cierta forma, que no se plasma, que no se completa totalmente con los papers de Virginia, con la independencia norteamericana, porque ellos tienen que hacer la guerra de secesión 100 años después, ¿no? Entonces, Tupac Amaru tuvo un concepto absolutamente novedoso que recién con la revolución burguesa, ¿no? De 1789 aparece, ¿no? O sea, eso, el bicentenario, ni los ministerios, ni los políticos peruanos han sido capaces de recuperar el concepto de libertad que trajo Tupac Amaru, ¿no? Eso es importante. Y que felizmente me di cuenta y desarrollé el concepto. Es tan vasto y tan mixto porque, o sea, usted no solamente tiene tres novelas, el cual nosotros sabemos que Los Tupa Amaru es un novelón, como decimos en el argot peruano, de por lo menos 45 años a más, si no inducimos el error de investigación prolija. O sea, nosotros vemos la insurgencia, por ejemplo, de un Pedro Vilca, y así sucesivamente hasta, eh, hasta ofrecernos sentimientos de heroicidad patriótica, de aspectos de una óptica misticista, pero también con un vértigo de prosa eh, que tila Los Tupac Amaru como una obra totalmente magnífica, galante, cosmopolita y con esa verticalidad andina y originalidad que muchos quisieran. Sí, pues eso es lo que dicen los amigos, ¿no? Ojalá que sea así, ojalá que sea cierto, ¿no? Yo, hey, en este momento yo me encuentro, por motivos así rarísimos, extrañísimos, en la ciudad de Juliaca, no estoy en Lima, y estoy en una cabina del mercado central, ¿no? Y la señora que es la dueña de este lugar me dice que ya es tiempo que me vaya porque van a cerrar. Que es una pena porque la conversación que confieso, tu documentada conversación, que te agradezco muchísimo. Me tendría conversando toda la noche porque has tocado aspectos muy importantes para mí y para la gente que desea saber algo de mi persona. Pero esa es mi triste realidad en este momento. No, maestro, quisiéramos que nos comente tres pequeños aspectos, la Diablada, Puno y sobre todo qué novedad nos tiene y culminamos. Ya, acerca de la diablada te diré que los diablos son de todas partes. En todo sitio hay diablos. En España y en Rusia. Y los diablos balineses, que son una maravilla, ¿no? O los diablos asiáticos, o los diablos babilónicos. Pero la diablada puneña es de Puno. No, la diablada puneña que los bolivianos la han desarrollado magníficamente, es extraordinario, pero el origen de la diablada es puneño, ¿no? El origen de la diablada es puneño. Y respecto a qué proyectos hay por delante, esperamos la publicación del libro de Churata, uno, dos, y luego tengo una novelita más o menos breve, de unas 200 páginas, que también esperamos que aparezca. Es una novelita sobre narcotráfico, no tiene nada que ver con los temas éticos que son de mi predilección, ¿no? Y eso esperamos que sea para el próximo año. Sí, maestro, porque nosotros sabemos que esos, por ejemplo, cuentos reunidos en El Gallo de Cristal es totalmente debido su lectura y esa vida prácticamente abocada en denunciar constantemente y a viva voz la vulneración de nuestro queridísimo e histórico lago Titicaca y esa defensa también de vida hacia la originalidad de las danzas puneñas es único. Así que le agradecemos muchísimo. Yohei, muchísimas gracias a ti.
Te agradezco que hayas tomado el tiempo para preguntar, para investigar, para leer, ¿no? Y agradezco a las personas que han colaborado contigo. Has hecho una muy buena investigación, ¿no? Y muchísimas gracias. Estoy seguro que nos vamos a ver más adelante para conversar de estos temas que me interesan tanto y que veo que también te interesan a ti y que permiten una comunión espiritual, ¿no? En favor de nuestro pueblo, de nuestros hermanos, de las personas que siguen, porque nosotros somos pasajeros. No, todo es pasajero, la vida es pasajera. Los triunfos, las glorias son pasajeros, los patrimonios son pasajeros. Pero lo que queda son las palabras, es la palabra escrita, ¿no? Y eso queda y que sea en favor de un pueblo que ame la libertad, ¿no? El amor el amor a la libertad, el amor al amor, ¿no? El amor al deseo, ¿no? El amor, hay que amar al deseo. El deseo es una fuerza maravillosa de la vida, ¿no? De la naturaleza, ¿no? El deseo de las plantas, el deseo de los animales, el deseo de los varones, el deseo de las mujeres, el deseo de los niños, ¿no? El deseo de los ancianos. Cuando los ancianos dejan de desear, en ese momento ya se les acabó el mundo, se les acabó la vida, ¿no? Entonces, hay que difundir eso. Maestro, por acá le están hablando el señor Calizaya de Puno, le están hablando Quispitongo también, un gran saludo le envía, y nos escriben de Sicuani, la familia Wilca, que por favor, si es que no se olvide de Don Bueno, ese gran poeta obrero, que sabemos que usted le tiene un gran aprecio. Mi gran amigo Leoncio Bueno, que es el poeta de los 103 años, ¿no? Leoncio ha vivido 5 veces más que Javier Heró, poeta y asaltante de bancos, muy cariñoso, Leoncio Bueno, ¿no? Él está en perfecta salud, un hombre sano, ¿no? Un hombre sano, Leoncio. Y a José Carizaya un abrazo. Él está preparando un libro mío, una antología, que se debe presentar el día lunes en Puno, ¿no? El día lunes se presentará en Puno esta antología que se llama Una luciérnaga antes del alba, ¿no? Es una bonita antología, espero que la puedas tener también. Y saludos a José, ¿no? El día martes yo estoy ya de retorno a la ciudad de Arequipa y como decían los viejos amigos, la lucha continúa, ¿no? La lucha continúa. Maestro, hay unos alumnos, bueno, 3 amigos reunidos que han sido alumnos de usted de comunicaciones de Alas Peruanas, que nos dicen que le envían un gran saludo y que no olvidemos también que usted rechazó ser parte de la Academia de Argentina, ¿es así? No, nunca he rechazado ser parte de la Academia Argentina. Lo que pasa es que me he descuidado y no he actualizado los Ya. documentos que quedan pendientes. Sí, para mí será un honor y estoy seguro que es muy pronto que pueda ser miembro de la sociedad de escritores de la Argentina que miembro de alguna sociedad en el Perú. Yo creo que a veces nos aprecian más en el extranjero. Es que acá. Es una deuda que tengo pendiente con la Argentina, con los escritores argentinos. Y nos dicen que usted ha ganado un premio ya en la Argentina, Es un reconocimiento un en Montevideo. reconocimiento en Montevideo. En Montevideo, sí, por la crítica literaria o algo parecido, de hace unos 4 o 5 años atrás. Es un reconocimiento. Como digo, los reconocimientos es preferible no esperarlos, ¿no? Y si es que vienen, yo creo que van a ser más de afuera que de aquí. Maestro, no le quito más su tiempo, agradecido con su persona, Causachon Perú Yata, y en cualquier momento estamos en contacto para poder hablar largamente. Agradecido con usted. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias por esta Gracias, maestro. oportunidad y muchísimas gracias por tu tiempo también.